Bueno, mi nombre es Elisa Amanda Justinianovich Campos, soy investigadora y activista ecofeminista y en este momento me encuentro disputando las elecciones a Convencional Constituyente. Bueno, para poder comprender esta decisión de asumir esta candidatura, primero mencionar que no es una decisión, digamos, autoenunciada, ¿no? Sino que responde a un proceso que hemos vivido en colectividad, en comunidad, tanto dentro de nuestras organizaciones como desde un conjunto de organizaciones que se han ido entretejiendo a partir de este proyecto constituyente que levantamos desde la Coordinadora Social de Magallanes. Nosotras, a partir del estallido social, comenzamos a tener conversaciones ya más en este tono de un proceso constituyente que se abrió en el país a partir de este proceso, donde tomamos la decisión de levantar un parlamento feminista en la Patagonia Rebelde. Esto a partir de que fuimos observando también a las semanas de iniciar el estallido social, todo el proceso que vivieron nuestras compañeras en Bolivia en este golpe de Estado que se vivió en noviembre del 2019, donde ellas también comenzaron a parlamentar para poder discutir, para poder asumir determinadas orgánicas o decisiones políticas en cuanto a cómo enfrentar ese proceso. Desde ahí vivimos esa inspiración de levantar a esto que llamamos Parlamento Feminista, ¿no?, de la Patagonia Rebelde, para poder tener las discusiones, un espacio abierto a todas las mujeres y disidencias sexogenéricas e infancias también, de poder discutir en términos de diagnóstico y programas, propuestas en esta clave constituyente. De esa manera, desde ese devenir, ¿no?, en algún momento tuvimos que tomar la decisión política porque veníamos hace mucho tiempo, o sea, en este trabajo también de rescate de historias, de memorias, de luchas de nuestras ancestras, de mujeres que nos abrieron camino hasta el día de hoy, de evidentemente disputar a través de una candidatura este proceso, porque si hay algo que comprendimos, que nuestras voces eran indelegables. O sea, lo que decimos y que venimos diciendo y que venimos denunciando también, estas malas prácticas y este mal accionar político que mantienen una crisis de legitimidad tremendamente profunda en los partidos políticos según cómo han administrado el poder estos últimos 30 años. No queríamos que nos representaran, no queríamos delegar nuestro mandato construido de una forma comunitaria, de una forma abierta también a toda la comunidad, y que es un trabajo que venimos sosteniendo ya hace más de un año. Entonces, de ahí la decisión política de levantar una candidatura. A través de nuestra asamblea elegimos democráticamente a la persona que queríamos que llevara este mandato. Desde ahí emerge en el fondo esta decisión, ¿no?, que es colectiva, y por supuesto a través de la lista de la Coordinadora Social, donde hay una treintena de organizaciones que la componen, también llevamos a cabo un proceso democrático abierto a toda la comunidad, a toda la región, donde escogimos a través de votaciones, ¿cierto?, la conformación, las personas que conforman esta lista independiente de los movimientos y las organizaciones sociales. Así que bueno, mi decisión personal efectivamente fue aceptar el desafío con mucha responsabilidad y obviamente con ese compromiso de llevar este mandato social y defenderlo frente evidentemente a estas fuerzas políticas que quieren mantener en el fondo esta constitución que ha privatizado todas las esferas de la vida. Bueno, en primer lugar es importante comprender que una de las demandas, o más bien lo que ha sido más reiterativo en todos los cabildos y espacios asamblearios en los cuales hemos participado, contarles que yo en todo ese proceso, como muchas personas, participamos en un sinnúmero de cabildos y asambleas, o sea, cabildos que son gremiales, en las escuelas, en los liceos, en las instituciones, acá en la UMAG, incluso estuve en los 3 cabildos que se realizaron, levantamos cabildos y asambleas también dentro de nuestras organizaciones y en todos los espacios de manera transversal, las palabras o los conceptos más repetidos en relación al diagnóstico de lo que estábamos viviendo tenía que ver con la desigualdad, con la inequidad, con la injusticia. Entonces, bueno, el deseo, cómo lo plasmamos también en todos estos espacios, es de poder transformar la constitución de la dictadura, ¿no?, que finalmente lo que ha determinado es que nuestro Estado tenga un rol netamente subsidiario. Y hacer esa transformación de un Estado subsidiario a uno que sea fuertemente social y garante de derechos permite dar respuesta a todas estas demandas que se han plasmado con mucha fuerza en las calles, en la movilización social. Las demandas respecto a pensiones, acceso a salud digna, educación, ¿cierto?, a vivienda, y así un sinnúmero de otras demandas
que podríamos también profundizar y conversar, pero para dar respuesta a la pregunta, es importante también considerar de que estas demandas no son nuevas, ¿ya? Se plantea esta pregunta si es algo nuevo o es algo más bien antiguo o histórico. Nosotros lo reconocemos como luchas históricas, evidentemente, no es algo nuevo, esto no es un estallido de la noche a la mañana, sino que realmente es una revuelta que se produce desde una acumulación de violencias ejercidas contra el pueblo de Chile, donde hay muchísimos sectores que se venían enunciando hace ya bastantes años, desde los gremios de salud, desde el movimiento estudiantil, desde los movimientos socioambientales. Hay muchas demandas que no fueron escuchadas por todos los gobiernos que han pasado en este proceso de democracia, ¿cierto?, postdictadura, y no han sido escuchadas y no se le ha dado respuesta. Por tanto, ¿es algo nuevo o es algo antiguo? Pues responde a un rescate de demandas históricas que hoy en día están aunadas en este proceso abierto que se abrió desde las movilizaciones de querer transformar, ¿cierto?, de querer destituir esto viejo y constituir algo nuevo. Bueno, efectivamente, la forma en que ha actuado y ha permitido, en el fondo, esta Constitución que fue gestada en este proceso tan oscuro en la historia de nuestro país, que es la dictadura cívico-militar, ha permitido privatizar todas las esferas de la vida, como había mencionado anteriormente. Eso quiere decir que se ha entregado todo el poder a la libertad económica, a la libertad de empresa, para poder lucrar con nuestros derechos, ¿cierto? Entonces, evidentemente, eso ha ido en perjuicio de todas las comunidades. Y eso es algo que evidentemente ha quedado muy de manifiesto, sobre todo en este proceso de crisis social, que se suma a una crisis sanitaria tremendamente profunda, donde tenemos un gobierno que evidentemente, así como han hecho otros gobiernos, no ha sabido responder a estas demandas sociales, no ha sabido responder a este tiempo de crisis, porque ha tenido también esta costumbre de exclusivamente saber manejar a la perfección lo que se ha constituido en esta Constitución que ya estamos en el fondo declarando que ya no la queremos más. Entonces, bueno, en este contexto de crisis las respuestas han llegado tarde, si es que han llegado, y vemos que la precarización ha sido cada vez más aguda y la única posibilidad que hemos tenido de salvaguardar nuestra subsistencia en este periodo ha sido recurrir a nuestros propios ahorros, a nuestros propios fondos de pensiones. Entonces, efectivamente, nosotros denunciamos aquello y apostamos a que se transforme de una forma profunda y que podamos garantizar de una buena vez derechos humanos en este país, ¿no? Bueno, para nosotros la solución, como mencionaba anteriormente, pasa por hacernos parte de este proceso, ¿no? Disputar la Convención Constituyente de una manera de que negamos, ¿cierto?, esa posibilidad de que nos representen una vez más y que nuevamente salgamos decepcionadas de ese proceso de representatividad, y ir nosotras mismas desde las organizaciones sociales a participar de estas discusiones y defender nuestras propias demandas, ¿sí?, que son las demandas colectivas, las demandas de este 80% de personas que votamos por el apruebo porque queremos efectivamente cambiar y transformar este país. La forma en que nosotras pretendemos también encontrar el apoyo entre constituyentes en esa convención, bajo esta idea de que podemos salir electas, ¿cierto?, ya la estamos abordando de una forma previa, con anticipación, a través de gestar redes y organización, ¿cierto?, con distintos otros movimientos a nivel plurinacional, feministas, desde los espacios de coordinación, desde esta plataforma feminista constituyente y plurinacional que hemos gestado hace ya bastantes meses, donde estamos disputando distintas compañeras en diversos territorios a esta convención y también generando organización con las distintas listas que emergen de movimientos y organizaciones sociales en todo el país. Entonces también pretendemos ser una fuerza transformadora que llegue a esa convención y que dispute también estas ideas de transformación profunda. Creo que eso evidentemente es súper importante, como también evidentemente mantener, así como hemos decidido entrar en este proceso, también hemos tomado la decisión, como muchos otros territorios, de rodear el proceso, es decir, de mantener una actitud vigilante, de mantener también las movilizaciones sociales para que también, evidentemente, haya una presión para poder incluir estos cambios que necesitamos en el país.
Y hay otra cosa muy importante que mencionaba, que tiene que ver con la participación ciudadana, que no está garantizada en el proceso como debiera ser en un proceso constituyente propiamente tal, ¿no? Y eso es algo que evidentemente también nos estamos haciendo cargo desde las organizaciones sociales, de tratar de informar lo más ampliamente posible, de seguir en las calles, de hacer puerta a puerta y de traspasar esta información a toda la comunidad, porque efectivamente hay muchísima desinformación. Vemos cómo el Estado, como el gobierno no se está haciendo cargo de algo tan importante como informar debidamente respecto a la relevancia de este proceso histórico que estamos viviendo como país. No se está haciendo porque evidentemente no les interesa. Y es algo que para nosotros es una responsabilidad fundamental y que nos estamos haciendo cargo de aquí. Bueno, para responder esa pregunta, primero importantísimo mencionar que la educación pública en este país efectivamente está en crisis a nivel transversal, en todos los niveles, ¿cierto? Y evidentemente eso tiene que ver con la tremenda desventaja que sufre todo el aparato público versus el privado, ¿cierto? Y asimismo la educación pública o las instituciones públicas tienen una carencia tremenda en cuanto a recursos económicos para poder ejercer sus labores. Vemos también cómo el Estado ha tenido una pésima visión respecto a las características estratégicas que tiene contar con una universidad en la zona más austral de nuestro país. Podríamos estar teniendo un input o un empuje súper importante para poder abordar, por ejemplo, la temática antártica, ¿cierto? Comprendiendo su relevancia estratégica geopolítica, ¿cierto? Podríamos estar desarrollando tecnología o investigación de punta en esta zona tan austral. Sin embargo, es algo que estamos tremendamente al debe y que es algo que evidentemente tenemos que cambiar con una perspectiva de descentralización y de desconcentración, tanto del poder político, económico y administrativo. Y eso evidentemente tiene muchísimo que ver con cómo ejercemos también esta autonomía y ejercemos investigación, ciencia y desarrollo desde las universidades, desde la educación pública. Bueno, en primer lugar, creo que la confianza pasa por reconocer el trabajo que hemos sostenido desde las organizaciones sociales hace muchísimos años, vinculadas a las comunidades, vinculadas a los territorios, y eso ya pasa por un reconocimiento directo de muchísimas personas que conocen cómo trabajo, de cómo también estoy a la entrega del bienestar colectivo. Por otra parte, también dar ese salto de confianza porque llevamos sosteniendo, siendo partes de demandas colectivas desde el movimiento feminista, porque soy una persona transparente, porque voy de cara, porque no tengo miedo, no tengo pelos en la lengua para poder enfrentar también todas las decisiones y discusiones políticas que se vayan a dar en ese espacio de la Convención Constituyente. Y bueno, también contarles que otros aspectos de la vida, ¿no? Que también soy terapeuta, soy investigadora, estoy siempre al servicio de la comunidad y creo que eso también es algo que se puede investigar fácilmente a través de redes sociales o a través de las conversaciones con personas que me conocen y que conocen también el trabajo que he desarrollado durante ya una década de trabajo ligado al mundo social.